Hola, mi nombre es Carmen Camacho y hoy les voy a compartir sobre nuestra entrega de la situación problema y todo lo que hicimos como equipo. Primeramente, en mi equipo, pues éramos cuatro integrantes: yo, Carmen, Euge, Emiliano Sánchez y Emiliano Gordillo. Y pues el objetivo de nuestra situación problema es que nos plantea esta urgencia de la sustentabilidad en el mundo en el día de hoy, específicamente en el tema para dar potencia a los motores. Porque para ello necesitamos analizar diversas fuentes de energía alternativas, evaluando su funcionamiento, ventajas, desventajas, así como su impacto ambiental. Y el propósito es fomentar el uso de tecnologías sostenibles y reducir la dependencia de energía contaminante como el petróleo y la quema de combustibles fósiles, que es lo que causa los efectos, los consecuentes de gases de efecto invernadero y por ello contaminamos a nuestro medio ambiente. Entonces, el propósito es fomentar el uso de tecnologías sostenibles y reducir la dependencia de energía contaminante como el petróleo. Entonces, aprenderemos sobre la utilización de paneles, los diferentes tipos, todo esto con el fin de aplicar nuestros conocimientos para encender un dispositivo con una pila y una celda galvánica construida por nosotros. Las fuentes de energía alternativas son estas que nos ayudan a ser una opción más viable y promover en un futuro más sostenible, reducir nuestra huella de carbono, sustituir el petróleo, sustituir el uso de combustibles fósiles y realmente dejar de lado esa escasez de recursos a la que hemos llegado para poder utilizar estas celdas solares, celdas de combustible y celdas galvánicas. A continuación presentaremos los detalles de cómo funcionan estas tecnologías, sus ventajas y desventajas y posibles aplicaciones de alimentación de motores. Primeramente, las celdas solares convierten la energía solar en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. Estas están hechas de materiales semiconductores que absorben la energía de la luz solar y generan esta corriente eléctrica. Su funcionamiento es que usualmente está hecha de pares electrón hueco, en los cuales los fotones transfieren su energía a los electrones de silicio y esto libera electrones, dejando huecos en los lugares que estaban y se separan las cargas. La celda tiene dos capas de silicio, tipo N con exceso de electrones, tipo P con déficit de electrones. En las uniones P y N se forma un campo eléctrico que empuja los electrones a un lado de los huecos hacia el otro y después se genera una corriente eléctrica. Los electrones liberados fluyen por un circuito externo para volver a la celda y esto genera la corriente eléctrica y finalmente se puede usar un inversor y pues de corriente DC a AC. Siguiendo con su potencia, es que las celdas solares tienen aproximadamente una potencia de 200 a 600 watts y pues dependiendo del tamaño del panel, si ya tiene una mayor superficie, esto tiene una mayor potencia. Sin embargo, hay otros factores que también lo afectan, como pueden ser la intensidad de la luz, la temperatura, que pueden llegar a ser realmente contraproducentes. Entonces, para esto, pues su principal función es ser utilizados para la acumulación de energía solar. En días muy soleados, estos se cargarán y se acumularán energía. Cuando sea de noche o esté nublado, se usará esta energía. En estos casos, dependiendo de la cantidad de celdas, estas pueden cubrir la energía utilizada en todo el lugar, prácticamente convirtiendo la luz solar en electricidad. Sus usos es que estas pueden ser utilizadas en aplicaciones residenciales, comerciales, sectores de la automoción, en vehículos solares, telecomunicaciones o en dispositivos portátiles como cargadores solares. Y pues sus ventajas y desventajas, como ventajas tenemos que es energía renovable y limpia, es un bajo costo de mantenimiento, es una independencia energética ya que no depende de nada más que de la luz solar, ahorras más en la factura de la energía, tiene menos costo a largo plazo y no emite contaminantes durante su uso. Las desventajas es que tiene un alto costo inicial, hay mucho espacio requerido para poder poner los paneles y se tienen que poner en una ubicación donde llegue la luz solar y pues es esa intermitencia en el suministro de energía, ya que depende de la cantidad de luz solar disponible. Y por lo pronto sería todo por mí y pues muchas gracias. Celdas de combustible. Son dispositivos electroquímicos que convierten la energía química como en el de hidrógeno directamente en electricidad, con agua y calor como subproductos. A diferencia de una batería, no se descargan mientras haya suministro de combustible. En su funcionamiento, resumidamente, convierten el hidrógeno y oxígeno en electricidad mediante una reacción electroquímica. No hay combustión. En su potencia pueden ser desde 1 kilowatt hasta 1 megawatt. Depende para qué lo vas a usar. Sus principales usos son en vehículos ligeros, pesados y para manipulación de material.
Igual para motores eléctricos, para que tengan menos emisiones y recargas rápidas. Igual para la alimentación de una reserva distribuida en caso que se corte la energía, la electricidad seguiría siendo distribuida. Las ventajas, algunas son su alta eficiencia, sus emisiones cero si se usa hidrógeno puro, que son silenciosas sin partes móviles principales, son útiles en transporte, generación eléctrica y son portátiles. En desventajas estaría su costo elevado, la producción y almacenamiento de hidrógeno, la infraestructura limitada, su durabilidad y degradación y su impacto ambiental indirecto. Ahora con las celdas galvánicas. Son una celda galvánica que convierte energía química en energía eléctrica mediante una reacción redox espontánea. Este tipo de celdas es la base de muchas baterías comunes. En su funcionamiento, resumidamente, transforma la energía química en energía eléctrica mediante una reacción redox espontánea. Dos electrodos con soluciones electrolíticas. Para su potencia es de 1 a 3 watts y son usadas en baterías recargables de litio, en teléfonos inteligentes y relojes. También pueden usarse en baterías de plomo que son usadas en automóviles, motos y lanchas. Incluso pueden llegar a usarse en tratamientos estéticos a través de dos electrodos que forman en forma de rodillos que tonifican la piel. Ahora para las ventajas y desventajas. En ventajas es que hacen la electricidad directamente de reacciones químicas, no necesitan más energía. Hay opciones de tamaños, variedad de materiales para usar voltaje y capacidad y tienen un bajo costo. En las desventajas es que la mayoría no son recargables, sus desechos son contaminantes, una vez que ya la acabas de usar lo que te queda es contaminante y tiene una capacidad de energía limitada. Ahora hablaremos un poco sobre el impacto ambiental que tiene cada tipo de celda. Las celdas solares no emiten contaminantes durante su funcionamiento, pero su fabricación implica el uso de materiales y procesos que pueden llegar a generar residuos y emisiones. Además de que como su vida útil es limitada, estos deben de ser reciclados adecuada y constantemente. Las celdas de combustible son limpias en su funcionamiento, sin embargo, su proceso de producción de hidrógeno y la fabricación de celdas puede tener un impacto ambiental considerable, ya que el hidrógeno proviene de fuentes no renovables, debido a que la infraestructura del hidrógeno es limitada. Y las celdas galvánicas son conocidas mayormente como pilas o baterías desechables y esto puede tener un impacto negativo ya que como dejan mucho residuo de metal pesado y químicos, si este no es reciclado adecuadamente, puede tener un gran impacto en el ambiente. Luego estas fueron las fuentes y referencias que usamos para la investigación pasada y la que vamos a mostrar a continuación. Son estas. Y luego nos vamos a pasar al avance 2 que consistió más en el diseño de la celda tal cual. El objetivo era diseñar una celda galvánica con un voltaje de salida mayor a 2.5 voltios y menor a 3.5 voltios, utilizando los materiales que usted nos podía proporcionar en el laboratorio y la solución que ya habíamos fabricado previamente. Se iban a considerar configuraciones en serio paralelo según nos conviniera y luego vamos a mostrar a qué conclusión se llegó. Pues en sí la introducción. Las celdas galvánicas son dispositivos que convierten energía química en energía eléctrica. Esta energía química son reacciones de óxido-reducción o redox. Esto es debido a la interacción de dos medias celdas, ya que como hay estas reacciones constantes y estas dos soluciones o si estas dos soluciones están unidas por un puente de Salino, eh, se van fluyendo los electrones de un lado a otro, lo que hace que se generen varias reacciones, entre ellas pues la oxidación del material tal cual, lo que produce energía. Eh, Aquí se usa el potencial estándar de reducción para ver qué sustancia tiende a ganar y a perder electrones y bajo qué condiciones. Por lo que luego en el simulador que mostraremos a continuación se puede explicar un poco más. Pero en general, se usó la ecuación de que el estándar de reducción de celda es igual al estándar de reducción del cátodo menos el estándar de reducción del ánodo. Todo esto se hizo con la intención de poder crear esta celda galvánica que tuviera un voltaje de entre 2.5 y 3.5 voltios. Aquí esta es la tabla
de potenciales de estándar de reducción. No se usaron todos, ya que en este nada más tomamos en cuenta los que se podían usar en el laboratorio y terminamos con el cobre y el magnesio. Bueno, en este caso de las medias celdas para diseñar una pila, nosotros utilizamos el simulador que nos proporcionó la maestra para sacar el voltaje que necesitábamos de la sustancia que necesitábamos. En este caso nosotros utilizamos la sustancia de cobre y magnesio en ese orden, porque si era magnesio y después cobre ya nos daba negativo el voltaje, y en este caso pues el cobre y el magnesio en ese orden sí nos daba el voltaje en el rango que lo necesitábamos. Después, en la reacción química y el potencial estándar de checamos la tabla anterior que anteriormente les mostré para sacar el potencial y ver cuál era el cátodo y cuál era el ánodo. En este caso, el cátodo era el cobre porque tiene mayor reducción, y el ánodo era el magnesio porque tiene menor reducción, y según la fórmula de los restabas y te daba el voltaje, que en este caso es 2,71 voltios. En este esquema de la celda galvánica podemos observar cómo íbamos a hacer en un inicio esta celda galvánica. Pues podemos observar que en el electrodo de cobre se ve la barrita de cobre que nos dio la maestra, en el electrodo de magnesio la barra de magnesio. Podemos observar el puente salino, que es el papel que nos proporcionó la maestra. También podemos observar las dos soluciones que hicimos, pero también podemos observar el cátodo y el ánodo. Y pero tuvimos que cambiar este diseño porque la maestra nos dio ya hecho el bote, literalmente, o sea, ya no teníamos que hacer nada más que cambiar la solución. Entonces pusimos la solución y conectamos los cables, entonces por eso cambió el método o la forma de la celda galvánica. Después, para el avance 3, que ya era la práctica, aquí les dejo un video. Ok, bueno, tiene dos pilas, entonces aquí lo jala, lo... Y suena. Bueno, en este caso podemos observar que reemplazamos la celda galvánica por una batería. La batería era de 1,5 voltios. Nuestra celda galvánica era de 1,47, pero pues esto tiene que ver con que se descarga al igual que una batería. Pero podemos observar en este pequeño video que sí funcionaba, aunque reemplazáramos la batería, y funcionaba tanto la sirena como la luz de nuestro juguete, la luz roja. Bueno, en este caso con la celda solar tuvimos que esperar unos cuantos minutos afuera del salón en el sol para que absorbiera energía solar y pudiera funcionar, pero al final sí terminó funcionando de igual manera. Prendieron las lucecitas rojas y la sirena, y todo funcionó perfectamente al conectar los cables. Bueno, a ver, quita la mano para que se vean las luces. En este caso, en la celda de combustible, yo la verdad es que pensé que no iba a funcionar porque pues no entendía cómo el agua destilada podría y el hidrógeno podrían hacer funcionar pues a nuestro juguete, pero al final conectándolo con los cables correctamente sí funcionó, y igual prendieron los focos y prendió la sirena, y pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Ok. Muchas gracias.